Para el programa de hoy vamos a hablar de un camión fantasma. Si bien en la cultura colombiana existen muchas historias de seres que aparecen en caminos, en casas, en veredas, en ciudades, esta historia tan pronto la conocí, pues me dejó muy pensativo y me llamó mucho la atención. Un camión fantasma. No sé cómo vamos a empezar, Néstor o el maestro Juan Manuel. Como quieran, Yo, vayamos. yo voy a sugerir esto. Sí, señor. Como yo relaté esto en mi canal de YouTube, lo conté con pelos y señales. Y obviamente que dije que esa aventura la vivimos Juan Manuel, la esposa de él, mi señora y yo, viniendo de Arboletes. Pero me gustaría que fuera Juan el que empezara, porque es también una Sí, forma de contrastar mi versión con la versión de Juan, que no hemos bueno, hablado sobre esto desde aquella época. no, nunca más. Pero vea, Nunca más volvimos a mire, hablar, pero que sea él que lo cuente y yo voy reforzándolo. un, un hijo del segundo esposo de mi mujer, de mi hermana, perdón, tenía un lote allá en Arboletes, tenía unas cabañas y una cosa bonita, y entonces era fiel oyente del programa. Entonces nos mantenía locos que nos invitaba allá, que nos fuéramos, que nos iba a atender. Yo tenía una camioneta de esas rancheras, pues, de esas que andan por el monte, y entonces cuadré con Néstor y dije, bueno, ya no hay más, aquí no queda más otra que ir a visitar a este amigo, hombre. Y arrancamos, ¿no? Llegamos allá. Arboletes en el Urabá antioqueño, ¿no? Sí, sí. En la Sí, costa. señor. Perfecto. En los límites entre Córdoba y Antioquia. Eso queda en toda la raya. Sí, señor. Nos divertimos en Arboletes porque es un sitio agradable, ¿no? Un mar muy bonito, buena plataforma, bueno, muy buena comida, porque allá todavía se comen mariscos, pues a toda hora. Allá hay un pez que llaman cabecehuevo, que es una maravilla, hombre. Y no llega sino por épocas. Todo eso pues lo vivimos. Y cuando arrancamos de regreso, pues entonces nos vinimos en el carro. A mí me gusta andar rápido, ¿no? Y entonces, llegando a Tarazá, había unos separadores de la carretera antes del puente. Resalto que llaman, o policía acostado. Policía, sí. De Valdivia, antes de Valdivia, Néstor, antes de Valdivia. Sí, en Tarazá, llegando a la Quebrada del Rayo. Bueno, no me di cuenta y frené en seco. Y se pegaron los frenos. Se frenaron 2 llantas. Entonces ese carro ya no se movía. Después de que lo dejamos enfriar un ratico, arrancábamos y a trechos corríamos un poquito, pero volvía y se paraba. Y así lo llevamos pasando por Valdivia hasta la falda de la Frijolera, o de la Frisolera, pues. Y allá sí nos paró el carro de frente, ya no hubo nada más que hacer. Pero lo que más nos preocupaba es que en esas montañas que han sido santuario de los guerrilleros, nosotros notamos la presencia de los guerrilleros, estaban ahí, porque se mandaban señales con linternas, ¿no? De morro a morro. De morro a morro, sí, claro. Y entonces dijimos, aquí sí nos llevó el demonio, hermano. ¿Y cómo arrancamos este carro? Y es cuando aparece un camión de escalera, se baja un tipo, saca un cable, nos sale el carro y volvió a arrancar. Y siguió derecho el carro. El camión se perdió y el carro siguió andando, la camioneta. De pronto volvía y se frenaba. Y otra vez volvía y aparecía el camión para jalarnos. Y ya llegando a Yarumal, pues en un charco que se había hecho en la carretera, ahí sí quedamos muy anclados del todo. Ahí sí se nos hundió no fue ese en el cañito este de la Frisolera que el hilito de agua que atravesaba la carretera. Bueno, es que exactamente, que hay muchas saliditas de agua que cuando estaba lloviendo mal, duro. Entonces, cuando llegamos a ese puntico donde hay un desagüe, pues hay un hilito de agua, pero eso con lluvia se pone muy feo. Y ahí nos quedamos clavados, y aquí sí ya no se sigue nada más. ¿Qué año, y otra vez ¿qué año era,
de esa experiencia. Eso fue el 29 de diciembre de 1998. O sea, estamos hablando de ya más de 20 años. Y que, como decía Juan, la época en que las guerrillas se tomaban las carreteras y entonces hacían retenes donde les daba la gana. Claro. Y de morro a morro se hacían con linternas, utilizando el alfabeto Morse, intercambiaban mensajes. Y nosotros metidos ahí en ese caño, y el carro justo sobre el caño, el hilito de agua seguía corriendo, iba aumentando, y caían pedrusquitos de la montaña, porque ahí era uno de los lugares en donde más derrumbes había, Juan, ¿cierto? Así es, sí. Es decir, los peligros eran varios. Que se creciera más eso. Pero también que se viniera un derrumbe, y ahí sí, pues no, mejor dicho. Entonces, ahí sí estábamos desesperados. Pero yo me de las tres cosas teníamos miedo. Y te interrumpo ahí porque yo recuerdo que cuando el tipo se bajó del camión, a ver, como preámbulo, digamos que en ese momento ni subía ni bajaba ni un solo carro. Exacto, y cuando uno estaba en carretera, cuando uno está en carretera, lo primero que pensaba en aquella época era que si no vienen carros es porque hay un retén arriba. Claro. Entonces, nosotros asustados porque ni subían ni bajaban carros. El tipo llegó en el carro, amarró la guaya, casi que ni hablamos, es que nosotros no hablamos con el señor, y llegó y puso la guaya con el cable y la agarró del bumper de la camioneta, pero como el cable quedó combado, es decir, no estaba templado, cuando él arrancó, le arrancó el bumper a la camioneta, ¿te acordás, Juan? Sí, claro. Y entonces después lo agarró de un gancho de abajo, de una parte del herraje del chasis. Y le hizo ahí un nudo y arrancó y jaló el carro y lo sacó de ahí. Ustedes arrancan de Arboletes en la tarde, ¿no? Tarde-noche. 5:30 de la tarde. 5:30. 5:30, 6 de la tarde. Ya estaba, como decían los montañeros antes, pardito, estaba pardito, Juan. Venían 4 personas en ese vehículo, o sea, ustedes y sus esposas. En la cabina, Juan en un extremo, pues manejando, yo en el otro extremo y en la mitad las 2 señoras. Y llegan a la frisolera más o menos, ¿qué hora era en ese momento que llegan allí? Yo le calculo, Juan, después de las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, después de las 12. Lo que pasa es que después de que cogió ese policía acostado, que pasamos la quebrada del Rayo, el carro empezó a gorgorear, que ahí decía Juan que se apagaba y volvíamos y arrancamos, pero bueno, llegamos hasta Valdivia y bueno, ya coronamos aquí, tomemos cafecito y sigamos para arriba. Y ahí fue donde la cosa se agravó, ¿cierto, Juan? Claro, pero se puso más maluca cuando caímos en ese hueco. Claro. Hay que decir a los oyentes y las personas que nos siguen, algunos no conocerán el lugar geográfico, otros nos escuchan fuera del país, que estamos hablando que donde ocurrió este hecho, que quedó, como se dice popularmente, encunetada la camioneta en ese lugar, eso es una subida pronunciada, ¿no? Uy, bárbara, es que el ascenso de Valdivia a la frisolera, ya en la parte superior de la frisolera hay como un descansito y comienzan lo que llaman las travesías de Yarumal. Es decir, se sigue subiendo, pero de una manera más tendida la carretera. Pero entre Valdivia y la frisolera, eso es, mejor dicho, un gato errado, tiene que hacerlo muy bravo para poder subir, Juan. No, y es que los mismos choferes dicen, la subida de Ventanas es la prueba para cualquier chofer. Porque eso lo llaman ventanas, pues, no en la subida, pues, en el trayecto, no. Esa parte de la carretera hasta Valdivia se llama Ventanas, pero aparte de eso, don Diego tiene otra característica y es el hecho de que regularmente hay neblina y neblina espesa, y esa noche no fue la excepción. Increíble. O sea, eso, me imagino lloviendo torrencialmente, el carro con fallas, neblina, no, faltó que se hubiese aparecido Drácula, si no fue el que estuvo allí en el camión. O sea, fue una cosa que ahora lo contamos anecdóticamente, pero en su momento... Sí. Después Juan y con nuestras señoras hablábamos, ¿te acordás, Juan?
que lo interesante o lo extraño de todo esto es que el camión, primero pasó una camioneta y ni nos paró bola, siguió derecho. ¿Te acordás, Juan? Sí, claro. De la camioneta. Y luego viene el camión, pero subiendo el camión, nosotros en ese momento, en el susto que teníamos, pues que nos íbamos a percatar de eso. Después, tiempo después hablando sobre esto, no sentíamos el motor del camión, no sentimos el motor del camión, sino que vimos las luces, Juan. Y después, cuando nos soltó, tampoco oímos el motor del camión, sino que simplemente se alejó, ¿cierto? El tipo se bajó y nos amarró. Nosotros, en la preocupación de salir de ahí, realmente nosotros no sentimos que ese camión como que tuviera pues un motor, como que estuviera ronroneando o algo por el estilo, no, sino que el carro se movía lentamente y nos iba sacando hasta que llegamos al otro lado, hasta el la camioneta volvió a quedar en un descansito, y entonces ya volvía y arrancaba y daba los pujitos hasta que coronamos la subida para llegar a Yarumal. Pero acordate, Juan, cuando llegamos al descanso, que para mí es una de las cosas también extrañas, es que el tipo se bajó y mientras nosotros nos bajamos de la camioneta, él ya había soltado la guaya y arrancó sin darnos tiempo de darle las gracias ni de preguntarle cuánto le debíamos, Juan. No, Néstor. A mí me parece más extraño es que como el carro nos sacaba y nos dejaba seguir adelante, cuando ya después subimos, que dijimos, hombre, vamos a esperarlo para darle las gracias, sí, o para ver cuánto le debemos, ¿no es cierto? Y nos quedamos esperando. Que se metió en la siguiente curva y nunca más volvió a aparecer. Nunca más volvió a aparecer. Tenía que aparecer allá en el fondo de la montaña, que veíamos allá cómo iba discurriendo la carretera, pues pegada a la montaña. Y no eso se veía. Increíble, increíble. Bueno, para los que nos están siguiendo en nuestro canal... perdón, para aclararles a los que nos están siguiendo, esta es la carretera que une la costa con el interior, o sea, con Medellín. Claro. La tradicional, digamos la carretera, entre comillas, carretera al mar, otra carretera al mar. Nosotros le decimos la carretera a la costa. Sí, y decir que estamos hablando de 1998, un momento muy complicado en la historia del país. Recordemos que la historia que era noticia diaria, una pesca milagrosa, un secuestro, los retenes en las carreteras del país donde los guerrilleros paraban y miraban de pronto un carro de alta gama para el momento y se llevaban el carro o secuestraban a alguien o paraban los buses de línea, esos buses que van por las carreteras. Entonces era un momento sumamente delicado y pues no fácil. Arrancan ustedes de Arboletes, empiezan a subir esa montaña muy pronunciada, la noche muy oscura, la neblina, la lluvia, y quedan ustedes allí metidos en esa cuneta, que además algo que me llama la atención es que Néstor contaba que bajaba un hilito de agua que pasaba precisamente por la carretera. Por la carretera. Y por la cunetica esa. Y ese hilito, si seguía lloviendo, como estaba lloviendo, pues ya no sería un hilito, sino un gran caudal de agua podría aparecer ahí, ¿no? Sí. Es que inclusive, ¿cierto, Juan? Iba creciendo de a poquito, ¿cierto? Iba creciendo, es que ya sentíamos el agua que nos llegaba a las rodillas. Pero es que lo más curioso es esto, hombre, que cada que nos pegábamos, pues que la camioneta empezaba a jalonear hasta que se quedaba quieta, ahí aparecía el camión. Sí. Eso es lo raro. Cada que la camioneta se quedaba ya frenada, inmediatamente aparecía el camión, se cuadraba al frente, no decían nada, sino que lo amarraban y ¡prum!, lo jalaban. Oíste, Juan, vení, Juan. Y don Diego, vos me estás dando otros elementos que yo le echo cabeza y no los tengo claros. Esa parte de que volví a aparecer, para mí es muy difusa.
tal vez por el miedo que yo tenía. Pero fue así, hermano. Pero sí fue cierto, y yo no lo consigné en la historia cuando ya la conté. Sí, señor, en las travesías. Después de que nos dejó en las travesías, nosotros lo alcanzamos, tratamos de alcanzarlo, pero nunca lo alcanzamos, pero siempre aparecía. Exactamente. Entonces, cada que la camioneta se frenaba, aparecía el camión. Ahí es donde se pone uno a pensar, ¿no? ¿Aparecía usted, lo veían enfrente de ustedes? ¿O No, aparecía? él llegaba, se orillaba, se cuadraba, bajaba un tipo, sacaba la guaya esa, pues el cable, amarraba el carro y jalaba. Cuando estaba al otro lado. O sea que fueron muchas veces remolcados, o varias veces. Sí, fue varias veces, claro. Increíble. Juan, vos te acordás de la cara del tipo. Yo no puedo, por más que trato de... Era un tipo, tenía era un mono. Era un mono de los que llamamos bebecos, ¿no? Y tenía, venía pues vestido con una camisita a cuadros y un pantalón caqui. Y él se bajaba por detrás del carro, del camión, y hacía pues la operación que había que hacer, ¿no es cierto? Sacar la guaya, sacar el cable ese y amarrar la camioneta y decirle al chofer que le diera para adelante, que jalara. Cuando sacaba la camioneta, soltaba la guaya, arrancaba y nosotros también. Pero después de que se nos perdía, nos volvíamos a varar y volvía a aparecer el camión ahí. Oíste, hombre, don Diego, yo voy a tener que volver a contar esa historia, porque esa parte la tengo muy difusa. Esto que está contando Juan, yo no sé, o tal vez por la impresión yo recuerdo que sí, que parábamos y volvíamos a arrancar y que veíamos el camión desaparecía. Pero esto que me está contando Juan, vos sos más observador que yo no me acuerdo muy bien de eso, Juan. Bueno, además que... Néstor, es que mira, por ahí carros no había. No, ni uno. Si pasaba ni un subía carro, ni bajaba. Si pasó un carro o dos, no nos miraron. Nosotros estábamos ahí a la buena de Dios. Cuando aparecía ese camión, que era un camión de escalera, pues, un camión viejo, no, eso no era ninguna. No, era un camión viejo. Sí. Y entonces ya se bajaba un tipo, amarraba la camioneta, la despegaba, porque como tenía pegados los frenos, entonces como que la despegaba y entonces la camioneta funcionaba un rato y volvía y se paraba. Pero Juan Manuel, maestro, este tipo que usted nos cuenta, camisa a cuadros, mono, bebeco, como lo llamamos nosotros, nunca les dijo nada, les dijo buenas noches, ¿cómo ni una están? ni una palabra, nada, absolutamente nada. ¿Ustedes le dijeron algo a él? ¿Le dijeron buenas? No, pues no respondía. le dábamos las gracias, pero él parecía que no se inmutaba, no se daba por entendido. Y en este caso no era el conductor, sino el ayudante. El ayudante, claro. Es decir, que ustedes sabían que en ese camión iban dos personas en la cabina. No, por eso vuelvo a mi cuento, hay cosas que tengo yo muy difusas. Sí. Yo hasta este momento asumía que era el conductor el que se bajaba, pero ahora que Juan me está refrescando eso, está haciendo ahí como una terapia regresiva, sí recuerdo que bajaba por el otro lado, por el lado derecho del camión, no por el lado izquierdo por donde se baja el conductor. Sí. Ustedes llegan donde finalmente el carro, porque el carro se apagó en varios momentos, y según lo que nos cuenta el maestro Juan Manuel, fue remolcado en varias oportunidades, pero ustedes llegan precisamente en ese lugar donde llegan y quedan en esa cuneta, donde está el hilo de agua. Sí, la frisolera, en todo el centro, en toda la... Sí, para que nos imaginemos el momento. Ustedes miran, se bajan del carro en ese momento y miran hacia arriba, porque esos son dos montañas, enclavado, metido en dos montañas, y ven cómo luces, el haz de luz de una linterna, como si se estuvieran comunicando
dos con personas alfabeto Morse. con alfabeto Morse. Ustedes dicen que eso eran las guerrillas, ¿no? En ese momento, la guerrilla. Debía No serlo, hay yo no duda, sé. no hay duda, no hay duda, porque es que eso ha sido toda la vida santuario de los guerrilleros. Sí. Esos filos allá y esas hondonadas han sido un escondite perfecto para ellos. Sí. Pero se le agrega a esto el hecho de que como ni subían ni bajaban carros, es decir, en todo ese trayecto solamente subió esa camioneta que nos dejó tirados y después, fugazmente, no sé si pasó algún otro carro, pero ni subían ni bajaban, entonces nosotros teníamos la certeza de que más arriba o más abajo, o en ambas partes, arriba y abajo, habían retenes y que los que estaban en los morros o se estaban coordinando o eran enemigos, pero yo creo más bien que eran los mismos que se estaban coordinando, Juan. Puede ser, no. Eso no nos tocó a nosotros, pero definitivamente por allá hubo mucha pesca milagrosa y acuérdese que quemaron carros y todo eso, ¿no? Claro. Y por eso la gente no andaba de noche, por eso la gente no andaba de noche por ahí. Era en el gobierno de Andrés Pastrana, del Sí. 98 al 2002. Claro, antes de Álvaro Uribe, que llega en 2002. Bueno, es decir que donde ustedes no hubiesen sido remolcados por ese camión viejo y por ese hecho extraño que les sucedió, pues, o sea, no me quiero ni imaginar qué hubiese pasado. Yo no sé, Juan, qué penses vos, pero aquí en lo que llaman las escaleras, pues, o las chivas que les llaman ahora, en la parte posterior pintaban una escena que era muy gráfica. Un niño en un árbol colgado de una rama que se está partiendo. Por la otra rama viene una serpiente. A un lado tiene una colmena de abejas y abajo está como un león o un tigre esperándolo, pues allá abriendo las fauces para pararlo. Hemos dicho, nosotros estábamos en esa, si no era la niebla era la quebrada, si no era la quebrada era la guerrilla, si no era la guerrilla era el derrumbe. Estábamos, yo creo que estábamos en un punto extremo donde había peligro, pero por todas partes, Juan. Así es, ¿no? Y acordate que a ese niño lo estaba cuidando el ángel de la guarda, hombre. Ah, sí, señor, y ahí aparece también el ángel de la guarda. Sí, señor. Eso es, entonces. Bueno, mire, yo no soy, yo tengo una mente, pues, más o menos científica, más o menos, porque uno cree en la ciencia, pero mi estadía de 4 años y medio con los indígenas amazónicos me lleva a cambiar de mentalidad. Yo sé que hay muchas lógicas en el mundo y que no existe únicamente la lógica aristotélica, que es la de la causa y el efecto. Hay cosas que no... Sí, esa es la lógica occidental, ¿no? Causa-efecto. Pero no, hay cosas que no corresponden a la lógica aristotélica. Y en eso sí, pues te puedo contar historias las que querás con respecto al mundo de los indígenas. Y yo los invito a que nos vayamos en una camioneta desde Arboletes hasta Medellín una noche. Ningún problema, ya sabemos cómo es la cosa. Sí, ya sabemos cómo es la cosa, ya sabemos dónde está. Juan, te quiero mucho. Mueve montañas. Juan, te quiero mucho. Lo mismo. Como siempre. A don Diego, mi admiración y mi respeto, yo. Lo mismo digo yo, don Diego. Gracias por la invitación, mi admiración y respeto a usted, a don Julián. Y gracias por esta invitación. No. Ha sido muy grata. Maestro Juan Manuel, maestro Néstor Armando, un abrazo de verdad. Feliz noche y también les mando un abrazo desde la distancia. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Chao, don Diego.